Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales a este nuevo foro que hemos generado desde la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio de la Facultad. En nombre del decano Manuel Amaya, queremos darle la bienvenida tanto a nuestros visitantes virtuales que nos van a permitir realizar esta conversación, como también a los académicos e invitados nacionales e internacionales que nos permiten hoy día anunciar esta conversación en torno al habitar en tiempos de crisis. Voy a darle la palabra al académico Carlos Lange, que nos va a ser de moderador de esta actividad. Carlos es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto y académico del Instituto de Vivienda de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Así que él dará presentación de nuestros invitados. Muchas gracias, Carlos. Que sea una excelente jornada. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia, su interés por participar, ¿cierto?, de este foro. Estamos aquí reunidos virtualmente con un conjunto de colegas para tratar el tema de repensar el hábitat en contextos de crisis, cuyo objetivo es un poco reflexionar sobre las transformaciones que los contextos de crisis política, económica y social generan sobre los modos de habitar de las personas. Les voy a presentar a nuestros, podríamos decir, contertulios. Está Eduardo Torres, antropólogo de la UNAM de México y doctor en geografía también de la UNAM de México, académico de la Escuela de Arquitectura de esa casa de estudios. Estamos también con Sebastián Monsalve, antropólogo, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto y académico también del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y estamos también con Jorge Larenas, que es sociólogo, DEA en Sociología por la Universidad de Lovaina y académico también del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, tal como quien les habla. En esa línea, a propósito de la importancia del habitar, ¿cierto?, que tiene para el desarrollo de las líneas de docencia, investigación del Instituto de la Vivienda, nos hemos propuesto reflexionar un poco sobre las transformaciones que se generan en curso, entendiendo principalmente que el habitar, ¿cierto?, constituye la capacidad humana por interpretar, reconocer y significar el espacio. Entendemos nosotros que en este contexto de crisis esa capacidad humana evidentemente se regenera, está abierta a transformaciones y nos parece que esas transformaciones no son solamente circunstanciales, sino que pueden responder a un proceso de transformación más amplio y más complejo incluso de lo que estamos viviendo en la actualidad, que ya es suficientemente complejo como todos nosotros lo experimentamos. Y en ese sentido nos parece interesante que esa transformación del espacio se genera, ¿cierto?, lugares provistos por nuevos usos y nuevos significados colectivos que están en este minuto en curso. ¿Por qué adaptamos o por qué utilizamos el concepto de crisis? Esto es parte de una reflexión que hemos estado desarrollando tanto a nivel de pregrado como de posgrado desde el Instituto de la Vivienda. Y si bien es cierto, entendemos que el concepto de crisis hace referencia o puede tener distintas connotaciones asociadas a un momento de quiebre, de conflicto, de cambio, de riesgo, quizás el concepto que más nos hace sentido, ¿cierto?, para emparentar con la crisis es el concepto de incertidumbre. Es decir, justamente la sensación de que estamos, ¿cierto?, en un momento de transición, pero que no sabemos con claridad ni muy bien hacia dónde se dirige. Y por lo tanto, en ese contexto tampoco lo que pretendemos en este foro es dar respuestas taxativas. Creo que sería una falta de cordura intentar, ¿cierto?, establecer algunas definiciones taxativas al respecto, pero sí nos interesa definir un campo de conversación que creemos que es necesario seguir, desarrollar con bastante detención.
En ese sentido, cuando nosotros hablamos de crisis, nos preguntamos si es que esta crisis responde, ¿cierto?, a un momento de transición propia del modelo de capitalismo neoliberal en el cual habitamos eh, en las últimas décadas, ¿cierto? Tanto en Chile como en México, evidentemente con su diversidad, con sus diversas expresiones, pero como una condición, diríamos, en ese sentido de carácter universal. Eh, la pregunta que nos hacemos justamente en el caso particular de Chile es que si esta crisis, que desde nuestra perspectiva articula tanto la experiencia desarrollada desde el estallido social de octubre, pasando por la declaración de la actual pandemia, conllevan o van a generar una crisis del capitalismo neoliberal, que es un tema que se ha debatido en distintos foros, en distintos ámbitos por especialistas tanto a nivel nacional como internacional. ¿Por qué nosotros entendemos la crisis como un proceso que articula tanto el estallido social como la pandemia? Porque entendemos que, si bien es cierto, estos dos momentos tienen causas y manifestaciones aparentemente distintas y que incluso son contrapuestas, por ejemplo, en el uso del espacio público, en la ocupación de las calles, entre otras, nosotros entendemos que están directamente interrelacionadas, ¿cierto? En la medida en que responden a un momento podríamos decir, de cansancio, de desgaste de nuestro modelo de capitalista neoliberal y que posiblemente tienda a cambiar o a generar ciertas transformaciones en los tiempos venideros. Nos preguntamos en ese sentido si frente a esta crisis del capitalismo neoliberal, la salida va a ser más capitalismo neoliberal o efectivamente se produce una transición o un cambio hacia otras formas de organización social que nos permitan de cierta manera afrontar las condiciones de desigualdad, de fragmentación social y de exclusión que el capitalismo ha generado, el capitalismo neoliberal ha generado y que se expresan con mucha fuerza, ¿cierto?, en la vida cotidiana de las personas hoy día. Entonces, el sentido del foro básicamente lo vamos a organizar a partir de tres reflexiones, de tres preguntas que que nuestros invitados van a ir desarrollando y evidentemente los dejamos invitados a todos ustedes a que puedan aportarnos con sus preguntas, con sus reflexiones, que las iremos incorporando en el transcurso del foro en la medida en que se van produciendo. Entonces, la primera pregunta que quisiera plantearle a nuestros invitados es cómo se habita en contextos de crisis. ¿Cuál es la descripción del habitar en contextos de crisis que podemos hacer desde la Ciudad de México y desde Santiago de Chile? Entonces, invitamos en primer lugar a Jorge a abordar esta interrogante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta instancia de poder compartir algunas reflexiones, y idealmente también poder recibir algún grado de retroalimentación, ¿cierto?, interpelación a partir de lo que de algún modo estamos pensando, reflexionando, además con la complejidad de que esa reflexión también se hace de un espacio de confinamiento, por lo tanto de distanciamiento social, ¿cierto?, de una, podría ser un debilitamiento de las interacciones cotidianas, ¿cierto?, en donde se van produciendo diálogos, debates, etc. Pero yo diría que una cuestión que respecto de cómo se habita, ¿cierto?, en contextos de crisis, yo diría que, claro, presenta una diversidad de manifestaciones producto en el caso chileno particular, ¿cierto? Y si uno lo sitúa en el contexto de una gran metrópolis como Santiago, eh, las enormes desigualdades que existen, no solamente en términos gruesos, ¿cierto? Como uno las podía leer en contextos, podríamos decir, de normalidad, ¿ya? Por la vía de desigualdad en ingreso, desigualdad, entre comillas, teórica en acceso a bienes, entre comillas, teórica, ¿cierto?, en acceso a bienes y servicios,
pero cuando nos confrontamos, particularmente en un contexto, ¿cierto?, de crisis sanitaria, esa desigualdad adquiere, yo diría, ribetes, extremos, ¿cierto?, dramáticos, que diría que ponen en jaque de algún modo los principios, las orientaciones con las cuales nuestra sociedad de algún modo avanza, ¿ya? Porque efectivamente, claro, no se trata simplemente, ¿cierto?, de que digamos, el decil más rico, ¿cierto?, supere en una cierta cantidad de veces el ingreso, ¿cierto?, del decil más pobre, ¿cierto? O sea, esas cifras más bien asépticas, abstractas, con las cuales hablamos en contextos, entre comillas, como decía, de normalidad. Hoy día eso ¿ya? Adquiere, podríamos decir, adquiere una forma humana, digamos, ¿ya? Y por tanto nos interpela, ¿ya? Nos plantea una discusión ética, yo diría, bien profunda. Y también, pues, desde ese punto de vista, ¿cierto? ¿Ya? El modo en el cual podemos enfrentar la crisis, ¿cierto? Eh, Implica que tenemos capacidades muy distintas, ¿cierto? Respecto de poder hacer frente adecuadamente a la crisis. Cuando uno pone, ¿cierto?, el contexto de cuarentena, que uno puede plantear efectivamente que el quédate en casa, ¿cierto?, es una indicación correcta, absolutamente necesaria, ¿eh? Pero en un contexto, ¿cierto?, donde hay altos niveles de informalidad en el funcionamiento de la economía, ¿cierto?, desde el punto de vista de un porcentaje importante de nuestra población que de algún modo subsiste a partir del trabajo cotidiano, ¿ya? Y eso sin duda que pone en jaque, ¿cierto?, a un segmento importante de la población, principalmente vulnerable, aquellos que no están insertos en el mercado formal de trabajo, por lo tanto tienen acceso a un trabajo precario, que no tienen acceso necesariamente a condiciones adecuadas de salud, que no tienen condiciones materiales en sus viviendas probablemente para enfrentar, ¿cierto?, adecuadamente una cuarentena. Entonces creo que ahí un evento que yo creo que pone énfasis, ¿cierto?, la crisis respecto en términos generales, ¿cierto?, del habitar en contextos de crisis, es precisamente cómo se develan, ¿ya? Yo diría, todas esas expresiones que, claro, antes las comentábamos, las decíamos, ¿cierto? Las podíamos decir sin que nos temblara la voz eventualmente, ¿cierto? Y que hoy día, claro, tiene que ver con estos aspectos, yo diría, que podríamos citarlo más en el campo del humano proveniente tal, así en términos gruesos, ¿ya? Y de ese punto de vista, ¿cierto? Que también yo creo que una cuestión que es necesario ponerla sobre la mesa, claro, una instancia como esta, ¿cierto?, en que uno está haciendo un conjunto de reflexiones, yo aquí cómodamente sentado en un sofá en mi casa, conectado adecuadamente a un computador, ¿ya? Claro, una condición de privilegio, ¿cierto?, absoluto, que creo que también hace plantearse un conjunto de preguntas sobre cuál es nuestro rol, ¿cierto?, en los caminos de salida que eventualmente podemos tener en este contexto. ¿Y tú, Eduardo, cómo nos podrías describir habitar en contexto de crisis en Ciudad de México? Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, y es algo que tendría que comentarlo, es diferenciado en el sentido de la multiescalaridad que tiene la propia Ciudad de México en dos contextos urbanos, como lo puede ser la zona metropolitana, y también la zona metropolitana norponiente es muy diferente a la suroriente y es muy diferente a la nororiente, y dentro del Distrito Federal también es completamente distinto. El privilegio de poder estar confinado y de tener cierto distanciamiento social que goza una gran parte de la población al centro del Distrito Federal, en las delegaciones centrales como Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez,
es muy diferente a lo que vive la población en otras delegaciones o alcaldías como es Milpalta, Iztapalapa, Iztacalco, inclusive hasta en el nivel de la densidad poblacional, inclusive también en la calidad de la espacialidad en la que conviven. Hay gente viviendo en Polanco, que es una de las zonas de más alta plusvalía en la Ciudad de México, que viven en departamentos de 150 a 200 metros cuadrados. Mientras tienes población que vive en Iztapalapa o en algunas otras delegaciones, en donde los departamentos son de 45 o de 50, aun cuando también en la zona central de la Ciudad de México, en esta globalización del mercado inmobiliario, el hecho de las tiny house para ciertos sectores han estado, ¿no? Pero un poco con esto yo me lancé y con estas preguntas me lancé un poco a preguntarles a mis estudiantes del posgrado sobre cuáles serían así como los puntos claves de cómo se vive o cómo se habita en este contexto de crisis, ¿no? Y destaco 5 palabras, ¿no? Lo que es miedo, inseguridad, incertidumbre, desigualdad y accesibilidad, que va muy similar al comentario que dice Jorge. Últimamente, el privilegio de algunos de poder estar confinados y en confinamiento social y de guardar cierto distanciamiento, te hace tener un privilegio, pero quien vive al día y quien no tiene un empleo o quien determinadamente lo despidieron por alguna cuestión, pues está prácticamente en esa desigualdad, ¿no? Y la otra es, y que esto lo va a generar a largo plazo, es un poco ese miedo a la otredad y esos estigmas que se pueden generar a quién es y quién no es, o quién tuvo o quién no tiene. Y en el contexto de México, eso es muy característico porque, o sea, por más que lo neguemos, somos una sociedad un poco xenófoba ante la otredad, ¿no? O sea, sigue en el lenguaje común, se sigue denominando, sigues haciendo una denominación de pobreza y le dices, es que eres un indio, ¿no? Entonces, eso va a prevalecer. Y la otra cosa muy importante que va muy relacionado con el miedo, y eso es principalmente con las mujeres, es la violencia. No puede ser posible que en el caso de México, desde que se desató el confinamiento social, prácticamente tenemos una serie de 166 feminicidios desde el 18 de marzo hasta el día de hoy, lo cual ha hecho prácticamente un incremento en el primer trimestre comparándolo con el 2019 de 1.6%. Ahora, los que están considerados como feminicidios, porque hay otros 632 homicidios dolosos que no están considerados, pero eso que también te hace pensar de que el, el, el privilegio del confinamiento también genera una serie de respuestas de que no todos pueden convivir en ese mismo hábitat. Y eso te genera también una crisis de convivencia. Y más si el espacio público que te rodea no es lo suficientemente adecuado o la suficiente área verde. O sea, veo fotografías de los que viven en las zonas centrales de la Ciudad de México, que tú sales del departamento, te vas al parque y al igual hay 3 individuos. Pero si vives en otras zonas de la Ciudad de México, ese goce del espacio público prácticamente no lo tienes. Interesante. Sebastián Monsalve, ¿cómo se habita en tiempos de crisis? ¿Tienes el audio apagado, Sebastián? Ahí sí. Es difícil preguntarse el tema del habitar la ciudad sin cuestionarse la racionalidad que hay detrás de eso. O sea, el habitar no es algo simplemente azaroso o natural, no es que la gente caiga en un lugar y habite.
sino que el habitar también tiene que ver con desplazamientos, con una racionalidad de relacionarse, valga la redundancia, con el espacio. Y las crisis, digamos, tanto la pandemia como la del estallido, rompen o hacen evidentes esa racionalidad. Yo creo que necesitamos establecer las categorías adecuadas o debatir las categorías adecuadas para pensar esa racionalidad. Y en ese sentido yo rescato dos conceptos, o incluso dos conceptos, que es la relación entre territorio y poder. O sea, es muy distinto habitar una ciudad o un territorio teniendo poder o no teniendo, o careciendo de poder. Entonces, el habitar es también un ejercicio de poder, de derecho, pero de capacidad de imponerse a otras personas, capacidad de consumir, capacidad de cuidarse, etc. Y esa relación territorio-poder, para no caer en grandes conceptos, yo prefiero entenderla desde la óptica de la geopolítica. Una geopolítica matizada, por supuesto, no nos estamos refiriendo aquí a los clásicos alemanes, digamos, pero sí una cosa que aporta la geopolítica es cómo la racionalidad de los actores les permite aprovechar esa relación entre territorio y poder. Cómo los actores, de los distintos actores, ya sea el Estado o un individuo, una comunidad, etc., se mueven en esa cancha, digamos, por ponerle un nombre. Y en ese sentido recojo la idea inicial esta de cómo la crisis retoma un gran problema de la modernidad, que es la incertidumbre. O sea, toda nuestra certeza, en el caso chileno, a partir del estallido, de que éramos un país ordenado, de que era un país donde teníamos problemas, pero sabíamos arreglarlos, que había un sistema político que lo canalizaba nuestros problemas, incluso había un futuro, digamos, que se podía prever, se destruyeron. Se destruyó, para bien o para mal, digamos, pero se destruyó. Y afloró esta idea de la incertidumbre. Entonces, la pregunta que nos surge ahora es cómo las personas, los actores, digamos, viven esta incertidumbre en el territorio. Cómo eso se cuaja, digamos, se representa en el territorio. Y ahí yo no tengo tampoco yo creo, comparto la idea de que no sería adecuado dar una respuesta. Al contrario, lo importante es empezar el debate. Pero yo destaco ahí dos elementos, o sea, digamos, un gran problema que hay hoy día, que es la idea de la ausencia del Estado. Eso ha sido un tema, un problema, no sé, desde octubre en adelante, la idea de que el Estado no está en el territorio, o en muchos territorios, de que falta que el Estado esté, así como si fuera un actor que tiene que estar en el territorio. Y eso lleva a pensar o lleva a cuestionarse mucho esta relación entre el Estado neoliberal y su relación con los territorios y con la organización social. Porque en otros modelos de Estado la institucionalidad está presente en el territorio, mucho más fuerte. La institucionalidad está presente en la organización social. Pero el Estado neoliberal renunció a eso, o se retira de ahí, y deja los territorios vacíos. Y eso es lo que vimos claramente, por ejemplo, en el estallido. Las instituciones del Estado no aparecían. En el estallido el territorio se organiza a partir de grupos autoconvocados, no a partir de la Junta de Vecinos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se gobierna en tiempos de crisis, Sebastián? ¿Cómo se gobierna en tiempos de crisis? ¿Cómo se administra el poder
o incluso cómo se administra la política, o incluso la ausencia de poder, la ausencia de política. ¿Cómo lo Yo creo que ves? yo creo que esa es por lo menos lo que hemos visto en el caso chileno. Hemos visto que efectivamente no se gobierna en el territorio. O sea, lo que vemos es un Estado centralizado, radicado en la moneda, digamos, pero sin una capacidad en el territorio del Estado, digamos. Excepto cuando vemos a los señores carabineros y señores militares eh, parados, digamos, en la esquina, digamos. Pero incluso así yo tengo, a mí una de las imágenes que me queda dando vuelta del estallido es que realmente, y coincidiendo con Gabriel Salazar, ¿no? Que la presencia del Estado, incluso la del Estado represivo, que el Estado más básico, fue muy tenue. Si ustedes lo comparan con lo que fue, con lo que era, no sé, la idea de represión en los 80, la presencia se hacía notar, y aquí fue muy tenue durante todo el estallido. Y para qué hablar ahora de la pandemia. El Estado no está. Yo lo comparo con dos ejemplos, digamos, o sea, con un gran ejemplo. Cuando un relato que hacía un viajero español en Vietnam para la pandemia, el tipo dice que cuando Vietnam asume el tema de la pandemia, empiezan a aparecer en las calles funcionarios del Estado, no sabe muy bien de qué rango, pero repartiendo mascarillas. O sea, el Estado repartía mascarillas a la gente, a la vez que hacía obligatoria ir con mascarilla. Aquí el Estado no ha repartido nada. Lo más cercano que tenemos es la caja, digamos, la tontera que tenemos ahora con la caja, que demuestra que el Estado ni siquiera tiene capacidad de repartir una caja por casa. Y eso es bien brutal. O sea, el Estado ni siquiera logra la logística para repartir cajas por casa. Y es muy brutal eso. Porque te das cuenta que un Estado que está realmente con una grieta respecto a la sociedad. Y en el caso de Ciudad de México, Eduardo, ¿cómo se está gobernando esta crisis? No se te escucha, Eduardo, el audio. Que yo estoy más contextualizado con lo que pasa dentro del Estado de México, porque es la entidad en la que vivo, ¿no? Pero yo creo que un poco hay que entender un poco la línea presidencial, ¿no? O cómo está visto el gobierno, ¿no? Ahorita Sebastián apuntaba de esta falta de la presencia del Estado, y voy a hablar un poco a nivel general de Latinoamérica, que creo que hay gobiernos o hay estados de gobierno como que en algún momento van a sacar la cara y saldrán a relucir. Tenemos un poco la figura del presidente ahora argentino con una presencia, ¿no? Muy diferente a lo que puede ser la imagen que da Bolsonaro o la imagen que da el presidente salvadoreño o Daniel Ortega en Nicaragua o el presidente en Costa Rica, ¿no? En México creo que habría que contextualizar que aun cuando el gobierno federal eh, instituido dentro de la figura presidencial de un individuo como Andrés Manuel López Obrador, de pensar que es un gobierno populista de izquierda, más bien pensarlo en un gobierno nacionalista popular, ha sido como querer seguir enalteciendo la figura, aunque él ya hubo un momento en el que él ya no toma las decisiones, sino que las decisiones las toma prácticamente la Secretaría de Salubridad. No creo que sea una cuestión fácil, y eso se puede comprobar, por lo menos aquí en México. Hay gobernadores que han tenido un puntaje en su aprobación
como gobernadores de algunos estados que han tenido una forma de gobernabilidad diferente a lo que se dicta en el centro del país. Muy diferente a Chile, que, o sea, la forma de gobernabilidad es completamente distinta a lo que pasa en el caso mexicano, ¿no? O sea, hay una independencia por parte de los gobernadores en cierto sentido a lo que se pueda decir en el gobierno federal. Entonces, si comparamos las estadísticas de finales del año pasado en cuanto al puntaje que tenía Andrés Manuel, que tenía un 69%, y la última encuesta que se hizo de aprobación en cuanto a su mandato a la mitad de este proceso de pandemia, finales de marzo, principios de abril, bajó 10 puntos. Entonces, las acciones no han sido las más adecuadas, ¿no? Desde el hecho de pasar, en cierto sentido, de la negación de algo, de sacar en la alusión de una serie de amuletos que pueden proteger a la figura presidencial, pero que culturalmente eso tiene un impacto muy fuerte en la población, en los estratos populares, y que no ha querido caer en una posición radical, y que, como lo comentaba, los que van marcando la batuta es la Secretaría de Salubridad, pero muchas veces siento yo que con un sesgo en relación a la forma de actuar. Últimamente el gobierno de Andrés Manuel, desde que entró a la presidencia, su combate ha sido en contra de una regulación tecnocrática y en contra de la globalización, pero también ha mantenido un discurso de que el petróleo es el que va a sacar a México como un motor de desarrollo, ¿no? Y me suena mucho un poco cuando en algunos países han tomado el petróleo, cuando el petróleo está en un buen precio, te ayuda muy bien, pero en las últimas caídas que ha tenido el precio del petróleo, pues la crisis que se viene de gobernabilidad va a ser muy interesante poder discutirla, ¿no? Y lo otro, yo creo que tiene que ver también un poco con la propia universidad. La propia UNAM ha comentado en algunos momentos de que las propias secretarías federales han caído un poco en el absurdo de no escuchar todas las voces, ¿no? En algún momento el programa Centinela, que era esta idea que iba a regular y a vigilar cómo es de que avanzaba la pandemia, pues prácticamente nos ha utilizado, y conocemos los casos reportados solamente a partir de los que llegan a los hospitales o los que se conocen, ¿no? Entonces, es más bien una incertidumbre en relación al cómo se gobierna, y que una cosa es lo que a veces dice el presidente y que sus subsecretarios a veces se contradicen. Entonces, la realidad es que eso es como una ingobernabilidad. En el caso mexicano, yo creo que el Estado, un poco con el comentario que dice Sebastián, no creo que tenga una fuerza o una presencia como tal. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cómo se gobierna la crisis? ¿Cuáles serían los contrapuntos que ves respecto de lo que plantean Sebastián y Eduardo? A ver, claro, yo creo que siempre retomar ciertas cuestiones que tú mencionaste en la introducción, que estamos en un contexto de capitalismo neoliberal, ¿no? Y a nivel global, ¿no? Y claro, yo diría que si uno lo puede cuál es el tipo de democracia, ¿cierto? Entre comillas, de democracia, ¿cierto? Que hoy día impera en el mundo. Claro, se puede hablar que se trata más bien de una oligarquía, ¿no? En términos que es un gobierno que favorece más bien los procesos de acumulación, por lo tanto, a los ricos, ¿ya? Y es un conocimiento que despoja, ¿cierto?, de la capacidad de debatir en términos políticos respecto del futuro, ¿ya? El futuro lo definen los técnicos, los expertos, ¿no? Y eso es una cuestión que opera, ¿cierto?, de manera muy
que opera de manera muy radical. ¿Ya? Y en el contexto chileno, ¿ya? Yo diría que tenemos un enfrentamiento de la crisis muy dogmático respecto de las propias restricciones que tiene nuestro Estado. ¿Ya? La Constitución dice que en general, ¿cierto?, el rol del Estado es garantizar el bien común, ¿ya? Una definición más bien retórica, ¿no? ¿Qué significará eso? ¿Ya? Pero en lo esencial, claro, pues, es un Estado, ¿cierto?, que desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad y de la economía adquiere un rol subsidiario. ¿Ya? Y por lo tanto el Estado atiende cuando, entre comillas, en términos generales, ¿cierto?, el mercado, los distintos agentes no pueden operar con suficiente autonomía, ¿no? Y claro, y eso en términos de política pública significa que el Estado, ¿cierto?, dispone de infinitos instrumentos, ¿cierto?, a nivel de indicadores para establecer cuándo entra y cuándo no entra, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí, yo diría que esa referencia dogmática, ¿cierto?, a tener estos criterios de entrada para la actuación del Estado, a mí me parece que son bien dramáticos, ¿ya? O sea, el hecho de que una entra en cuarentena cuando llega una cierta cantidad de contagio, ¿ya? Es un poco inentendible, ¿no? O sea, este argumento, ¿cierto?, de la autoridad que dice, no, Valparaíso, ¿cierto?, no puede entrar en cuarentena porque todavía no hay suficientemente contagio, ¿ya? Y claro, pues eso tiene que ver con esta lógica, ¿cierto?, del indicador de los umbrales de entrada para que el Estado efectivamente despliegue todas sus capacidades. Entonces creo que ahí hay una especie de trampa, ¿cierto?, en el gobierno de la crisis que es bien complejo, pero por otro lado también hay que entender que al menos la experiencia reciente respecto de cómo en el capitalismo neoliberal se enfrentan las crisis, ¿ya? Las crisis son mecanismos que permiten profundizar el modelo, ¿ya? O sea, de algún modo, ¿cierto?, la lógica con que actúa la tecnocracia, si uno pudiera ponerlo en esos términos, ¿cierto?, no hay que hacer oídos sordos al clamor popular, ¿ya? Porque el clamor popular lo único que hace es interferir, desde el punto de vista de intervenciones ideológicas, políticas, ¿ya?, en la forma correcta en la cual se deben hacer las cosas. Y la forma correcta en la cual se deben hacer las cosas es como lo dice la técnica, ¿ya? Está un cierto cientificismo, ¿cierto?, respecto de cómo hacer las cosas, ¿ya? Entonces, claro, ¿ah? Y hay también un elemento a propósito de la crisis que se viene en Europa, ¿no? O sea, que España haya obtenido, ¿cierto?, del orden de los 75.000 millones de euros de la Unión Europea para enfrentar la crisis, ¿ya? Hay que preguntarse, bueno, ¿qué va a significar eso para los españoles? ¿Ya? Probablemente mayores restricciones, mayor precarización, ¿ah? Mayores libertades, ¿cierto?, para la inversión, por lo tanto, todos los avances desde el punto de vista medioambiental que probablemente ha existido se van a restringir porque obviamente lo que hay que generar es el crecimiento de la economía. Entonces, creo que también allí el tema de la crisis es una cuestión que yo creo que es parte de los modos de gobierno en un contexto de capitalismo neoliberal. Sí, uno de los conceptos interesantes que tú comentas, ¿cierto? Esto de la crisis como un mecanismo que permite profundizar el poder, el gobierno de los expertos, de los técnicos, de los que saben, haciendo oídos sordos a la expresión de la ciudadanía, es un tema bien interesante, ¿cierto? Porque nos ubica en la tensión respecto de cómo salimos de esta crisis. Y en ese sentido queda la impresión efectivamente de que esta masa burocrática de técnicos, ¿cierto?, que se organiza en torno al Estado, estos detentores del conocimiento experto, no han aprendido nada. En el caso de Chile, muy fuertemente, no han aprendido nada del estallido social, ¿cierto? Y siguen tomando decisiones sin observar, sin calibrar, sin cuestionarse las manifestaciones que ocurren en la calle, digamos, ¿cierto? Y eso es un tema que sin duda interesa abordar. Entonces, la pregunta que se plantea ahí, y aprovecho esto para invitar a nuestros
participantes a que nos envíen sus preguntas, comentarios, quejas, objeciones, etcétera, es cómo salimos de la crisis, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias que vislumbramos, ¿cierto? Para salir de la crisis, teniendo en cuenta, en el caso de Chile, como mencionábamos anteriormente, que esta crisis se ha desarrollado sobre la crisis del estallido social, que todavía está en estado de latencia, que efectivamente creo yo, al menos en mi opinión, no ha parado, sino que se va a acrecentar a propósito del diagnóstico que hacía recién. No sé cómo lo ves tú, Eduardo. ¿Cuáles son las estrategias, ¿cierto?, que tú vislumbras en México, en el Estado de México, en la Ciudad de México, de salida frente a este contexto de crisis? Va muy vinculado con la pregunta anterior. Yo creo que los gobiernos, y creo que eso es a nivel local, regional y global, tienen que tener un liderazgo y una serie de ideas con relevancia en la realidad que están viviendo, ¿no? En el caso de México, la tan famosa 4T o la cuarta transformación, pareciera que la pandemia le genera un escenario para saber cuáles son esas estrategias. Pero creo que ahí el propio gobierno ha apuntado más a la asistencia social, pero no es la asistencia social puede ser importante, pero también es importante la generación de oportunidades de empleo. Y si no generas esas oportunidades de empleo, ojo, Andrés Manuel ayer acaba de decir que se va a ir de gira presidencial para inaugurar uno de los proyectos más sonados en su gobierno, que tiene que ver con el Tren Maya, ¿no? Aun cuando hay una oposición de base muy fuerte, porque prácticamente es generar un ecocidio en diferentes zonas en la península de Yucatán. Y hay opiniones en contra por muchas cooperativas y por mucha base social que inclusive votaron por él. Entonces, pero requieres de liderazgo y ese liderazgo tiene que estar pensado, ¿no? Creo que una de las estrategias tiene que ver más con la igualdad y la solidaridad, que es algo por lo menos que en México se ha aprendido, pero a veces se ha dejado de hacer. O sea, surge en los momentos de crisis, surgió en el terremoto del 85, ha surgido en los momentos de cuando hay algún huracán, cuando hay algún otro sismo en la ciudad, pero de repente como que se deja de fuera y no hay, ¿no? Pero ahí, a mí me gustaría apuntar que ahí coincido mucho con el pensamiento de Maristela Svampa, una científica social argentina, y tiene que ver un poco más con el trabajo que ahora yo desempeño con cooperativas indígenas en la Sierra Norte de Puebla, aquí en México, que es un resurgimiento a lo que implica el paradigma del cuidado desde el feminismo rural o indígena, o lo que es el ecofeminismo, ¿no? O los feminismos populares. Y que me va a permitir leer un pequeño un extracto de lo que ella escribe en un artículo y que coincido completamente con ella, ¿no? Tratar de valorizar el paradigma del cuidado, como venimos insistiendo desde el ecofeminismo y los feminismos populares en América Latina, así como desde la economía feminista, un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro, la conciencia que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Sus aportes pueden ayudarnos a repensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar la noción de autonomía que ha generado nuestra concepción moderna del mundo y de la ciencia, a colocar en el centro nociones como la de interdependencia, reciprocidad y complementariedad. Esto significa reivindicar que aquellas tareas cotidianas ligadas al sostenimiento de la vida y su reproducción, que han sido históricamente despreciadas en el marco del capitalismo patriarcal, son tareas centrales y más aún configuran la cuestión ecológica por excelencia. Lejos de la idea de la falsa autonomía a la que conduce el individualismo liberal, hay que entender que como seres interdependientes y abandonar las visiones antropocéntricas e instrumentales para retomar la idea de que formamos parte de un todo con los otros, con la naturaleza. En clave de crisis civilizatoria, la interdependencia es hoy cada vez más leída en términos de codependencia,
pues extiende la idea de cuidado y de reciprocidad hacia otros seres vivos, hacia la naturaleza. Y las crisis que se vienen después de esta pandemia, ahí termino la cita de Maristela, es una crisis ambiental y es una crisis también sanitaria, que va muy vinculada también al ambiental, pero que ningún gobierno ha dicho nada. O sea, aquí en México es, bueno, los proyectos siguen Aeropuerto de Santa Lucía, sigue Dos Bocas como una refinería en Tabasco y el proyecto del Tren Maya, pero el medio ambiente no se menciona y tenemos una crisis ambiental. Agradecemos de que el agujero en la Antártida se haya cerrado, porque no hubo movilidad, pero la crisis ambiental va a seguir. Y si no apuntamos hacia ese punto, y un poco aquí en México, si no volteamos hacia esas comunidades en donde tienen esa reciprocidad, y también entendiendo desde el ecofeminismo la conciencia del otro, pues prácticamente no tendremos nada. Pero también apuntándolo con lo que decía al inicio, ¿no? Igualdad y solidaridad. Aunque o sea, es muy idealista puede ser muy idealista lo que estoy diciendo. Últimamente somos seres sociales, somos antropólogos y sociólogos aquí hablando, y así es nuestra ciencia, ha sido nuestro camino. Sí. Oye, me llamaba la atención lo que tú comentabas de la solidaridad, porque, ojo, también puede ser una solidaridad en clave neoliberal. Sí, puede Ojo ser con una esto, solidaridad en clave neoliberal. te sirve para responder a ciertas coyunturas, incluso para hacer un poquito de estrategias de marketing, pero sin que efectivamente cambie nada, ¿no? Sí, ahí tienes el caso mucho de lo que en situaciones de crisis muchas asociaciones civiles son las que salen a dar el reparto de asistencia social que el propio gobierno a veces no puede, y a veces complica más la situación en el terreno y en el territorio, ¿no? No es, o sea, hay muchas asociaciones que tienen que ver con el hábitat, como puede ser, en el caso mexicano están las asociaciones que surgen desde las bases sociales, como puede ser la cooperativa de vivienda, que tiene una asistencia social arraigada a la cuestión popular y arraigada a los constructores de esas colonias y de esos procesos de habitar, que es muy diferente a lo que a lo que puede tener un techo para mi país, que parte de una lógica completamente distinta, o al pensamiento que puede tener Oxfam, completamente. Exacto. Buen punto, Eduardo. Sebastián Monsalve, ¿cuáles son las estrategias a su juicio para que se vislumbren un poco para salir de la crisis? Sí. Yo creo que uno de los temas es que no hay estrategia, en el sentido de que la idea de estrategia supone una imagen de futuro, de a dónde se quiere ir. Y al menos en el caso chileno, eso hoy día no existe, porque eso se quebró para la época del estallido. O sea, de hecho, el panorama de futuro que había en Chile era el plebiscito constituyente. Y ahí se jugaban las fantasías, digamos, del nuevo Chile o de los nuevos derechos, etc. Pero que era interesante porque era una cosa muy acotada. Yo creo que al menos en la política chilena no existe un paradigma de a dónde querer llegar. Yo creo que eso también tiene otra cosa, y la pregunta de si hay actores que en realidad no quieren que termine la crisis. Porque la crisis es una situación, digo, interesante. Y no estoy pensando en grupos antisistemas ni nada de eso, estoy simplemente pensando en grupos políticos. Por ejemplo,
recogiendo la idea que planteaba Jorge, esta idea de que la crisis es una forma es un mecanismo, porque profundiza el poder, y si ustedes ven el comportamiento del gobierno, a la vez que está todo este carril de la pandemia, etc., es muy notable ver cómo el gobierno sigue tramitando con urgencia leyes que no tienen nada que ver con la pandemia. Está la ley de inteligencia, por ejemplo, está la ley de notaría, por ejemplo, está el intento de aplazar el plebiscito. O sea, y cuando uno mira eso y dice, bueno, pero estos tipos no están preocupados de la pandemia. Asumirán que la pandemia en algún momento se solucionará, alguien inventará una vacuna, los chinos una pastilla, lo que sea. Lo que pareciera que están apuntando es que la pandemia va a ser algo pasajero. Si lo que se está discutiendo aquí es el estallido, y lo que se jugó en el estallido, y lo que todavía no se termina de zanjar con el estallido, o sea, que es el quiebre del modelo neoliberal. Entonces, ahí es donde uno se pregunta si, para muchos actores, especialmente para la derecha, por los actores de otro lado también quizás, pero la pandemia en sí misma es una buena oportunidad. O sea, el tema de la ley de inteligencia, ¿dónde apareció en prensa? Y es una ley que tiene urgencia, que no se debate, siendo que debería ser un tema muy debatido, y sin embargo pasa por debajo de la pandemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pandemia obviamente es la urgencia. Esto te lleva a pensar también cuál es la racionalidad que puede tener un gobierno como el de Piñera para pensar las crisis y pensar, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo pensar la solución de la crisis? Por ejemplo, Eduardo decía que una solución, o parte de la solución, pasa por el tema de la solidaridad. Estoy de acuerdo. El problema es que, como tú decías, hay actores que confunden solidaridad con asistencialismo. El Estado chileno es muy bueno para hacer asistencialismo y los empresarios chilenos también. El problema de la solidaridad es que supone derecho. Y ahí no nos ponemos de acuerdo. La famosa caja esta que está repartiendo Piñera, ¿es un derecho o un regalo? La gente está recibiendo alimentos porque Piñera es bueno o porque el Estado les restringe su posibilidad de autoabastecerse, de autoalimentarse, y por lo tanto el Estado asume el deber de alimentarlo. Es muy distinto plantearlo de una otra forma, porque si es un derecho, ¿por qué la gente no tiene derecho a opinar qué quiere comer? Suena loco, pero el Estado definió que la gente come tallarines y legumbres, y se acabó. En una opinión que le escuché por radio, creo, al ministro de Economía, ¿ya? Son alimentos de muy buena calidad. No sé, yo vi la marca tallarines y son para armar una bomba molotov. Pero te das cuenta que es un acto muy poco democrático. O sea, un funcionario o funcionaria, no sé, definió lo que tienen que comer. Ni siquiera hay un cuestionamiento. Es la misma comida para todos y básicamente comida para sectores populares. Porque eso es lo que estamos hablando. Si las cajas no van a ir a Las Condes. Providencia renunció a las cajas. En un acto que me parece notable por su transparencia. O sea, las cajas son muy rascas para Providencia. Providencia va a repartir sus propias cajas. Y me gustaría ver la comparación, sería muy lindo ver esa comparación. Entonces, eso tiene que ver mucho con cómo pensar el territorio, nuevamente. El Estado no construye solidaridad,
no fomenta la organización, lo que hace es asistencialismo para pobres. Y en ese sentido no hemos cambiado nada. Claro. Antes de pasar a la opinión de Eduardo, me gustaría, Jorge, que nos comentaras tú cuáles vislumbras tú que son las estrategias, poniendo también en relevancia un poco la acción de la ciudadanía, ¿cierto? Que efectivamente es un actor muy relevante y está adquiriendo o recobrando bastante relevancia, muy en la línea del estallido social. ¿Cómo lo observas tú? Aprovecho de invitar a nuestros participantes para que nos manden sus preguntas, reflexiones, comentarios y objeciones. Sí, ahora, claro, yo creo que la pregunta siempre plantea una enorme complejidad porque, o sea, creo que por una parte el camino de no salida, ¿cierto?, es soberbia, arrogancia y hipertecnicismo, ¿ya? O sea, yo creo que ese no es el camino de salida de la crisis, ¿ya? Ese es el camino que sirve para mantener la crisis como mecanismos de poder, ¿ya? Si queremos vislumbrar algún cambio, ¿ya? Claro, yo diría que en términos generales yo podría decir, bueno, tenemos que recuperar la política y la importancia de la política, ¿ya? Y ahí hay que hacer una distinción muy importante. No tiene que ver con transferirle más poder a la clase política, ¿ya? Que ahí se hace una distinción. Cuando uno dice, no, necesitamos más políticas, no, pues ya estamos hasta más allá arriba de la tusa, ¿cierto?, con los políticos, ¿ya? Sino que se trata precisamente de instalar, ¿cierto?, el debate de ideas, ¿ya?, la disputa del poder, ¿ya?, en espacios, podríamos decir, más cotidianos, ¿ya? Que recuperemos, ¿cierto?, que la política no se hace sin nosotros, ¿ya? Y en ese sentido hay un desafío muy importante porque eso implica, ¿cierto?, ¿ya? Es un proceso complejo, no necesariamente sabemos muy bien por dónde ir, pero al menos creo que es necesario instalar, ¿cierto?, podemos decir, en la conversación social, ¿ya?, de que necesariamente los caminos de salida nos involucran a todos y todos tenemos que participar en ellos, ¿ya? No tenemos que, como opera mucho, ¿cierto?, en la historia reciente y no tan reciente, de que esa responsabilidad más bien las transferimos a los expertos, ¿ya? Y claro, yo creo que ahí hay un desafío también en términos de que necesariamente un camino de salida implica que la política debe estar por encima de la economía, ¿ya? Y eso significa, ¿cierto?, que el poder, la capacidad de deliberación que está al interior de una sociedad debe lograr torcer la mano al conocimiento experto, ¿ya? Si esa es la cuestión, ¿sí? ¿Quién decide el futuro nuestro? ¿Sí? Algunos expertos, ¿ya?, en el escenario que hoy día estamos, ¿cierto? Sabemos cuáles son las consecuencias cuando las decisiones las toma ese conocimiento experto arrogante, ¿cierto?, que no escucha, ¿ya? Sino que más bien que esas capacidades efectivamente están de algún modo distribuidas, ¿cierto?, en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, yo diría que es como una contradicción, ¿cierto?, que plantea la crisis sanitaria respecto del estallido social, porque el estallido social efectivamente generó condiciones, al menos como posibilidad, ¿cierto?, de que esas conversaciones fueran avanzando y fueran ganando complejidad, ¿cierto?, en un proceso de lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, el momento constituyente en el cual nos encontramos, ¿no? Sin duda que la crisis sanitaria ha puesto un paréntesis en aquello, ¿no? Porque efectivamente el distanciamiento social, ¿cierto?, la incertidumbre respecto del futuro, no solamente el futuro de Chile, del futuro de la democracia, del plebiscito, sino que el futuro en toda su dimensión, ¿cierto?, hoy día aparece como una cuestión que es difícil de pensarla, ¿no? No estoy diciendo con eso que nos tengamos que olvidar de lo que, del espíritu, ¿cierto?, que nos inundaba hasta hace
hasta hace 3 meses atrás, ¿ya? Pero hay que verlo como un paréntesis, ¿ya? Entonces yo creo que ahí necesariamente hay un camino de salida al punto de vista de esta idea como de repolitización. Y por otro lado, ya me parece que es importante, ya, la idea de, claro, un poco lo que planteé al inicio, ¿no? De desarrollar mayor capacidad de escucha, de diálogo, de horizontalidad respecto de cómo enfrentamos, ¿cierto?, los desafíos que tenemos por delante, ¿ya? Puede resultar un poco romántico, puede resultar un poco ilusorio, ¿cierto? Pero creo que en esos términos, si uno lo plantea en esos términos, probablemente el desafío mayor que tenemos es más bien de orden metodológico, ¿ya? ¿Ya? Es ese el problema que tenemos, digamos, que tenemos que resolver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Ya? Pero si no, claro, probablemente vamos a seguir sometidos, ¿cierto?, a situaciones en donde la crisis, ¿cierto?, es un mecanismo de dominación, ¿cierto?, de control, ¿ya? Etcétera. ¿Mm? Ok, estamos, estamos registrando el inmenso caudal de preguntas, 5. comentarios, sugerencias, etcétera, que están generando nuestros participantes. Tú querías, antes de terminar, ¿tú querías comentar algo, Eduardo? Hacer Sí, quería apuntar un poco en relación bueno, al comentario tanto que Sebastián hacía y al comentario que también Jorge decía, de que es interesante como en el caso del Estado mexicano, que no hubiera pasado esto en el gobierno de Peña Nieto, o al igual pasaba, pero no salía a la luz, pero mucho menos en los gobiernos de derecha con Vicente Fox y con Felipe Calderón, el hecho de que los carteles de la droga en México generen un asistencialismo social a partir del reparto de despensas o a partir de poner mantas y amenazar a la población. Y como en algún caso, en algún sitio de noticias aquí en México, leía, bueno, en la revista Proceso leía, por ejemplo, en algunas zonas del país le tienen más miedo a la policía que a la pandemia, ¿no? Pero muy diferente lo que implica también el que los grupos organizados, como el crimen, generen un tipo de asistencia. Y bueno, para esto me comuniqué con una amiga en Culiacán, que vive en el municipio de Ajoya, y que está muy vinculado con este municipio, con un control del cártel de Sinaloa, el antiguo cártel del Chapo, para saber en qué contaba la despensa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las despensas que da el gobierno, ¿no? Pues yo también me formo en la fila, ¿no? Un poco lo decía ahorita Sebastián, pues la diferencia de otras formas, inclusive de generar territorialidad. Últimamente lo que hace el crimen organizado es tener una visión a futuro de mantener tanto un control, pero también de apaciguar las aguas en relación a esa falta de gobernabilidad que hace el gobierno, ¿no? O sea, cuando entra esta cuarta transformación de México, generó hacer cambios radicales en la política que se venía haciendo, ¿no? Atacar la corrupción, de tener una serie de beneficiar a los más pobres, pero hay zonas en el país que siguen, bueno, siguen sin recibir ningún tipo de apoyo. Y lo interesante es cómo el crimen organizado eh, pues ha generado esa ayuda, ¿no? En contraparte de lo que el propio gobierno puede dar, ¿no? ¿Cómo lo ven, muchachos? La emergencia de nuevos actores sociales que en muchos casos comienzan a disputarle el territorio a un Estado ausente, ¿no? El narcotráfico también aquí en Chile ha aparecido con fuerza, la narcoayuda, el narco
beneficios, etcétera. ¿Cómo lo ven en el caso de Santiago? Brevemente, antes de pasar a las preguntas, a los comentarios. ¿Alguien quiere comentar? Sí, yo creo que ha sido interesante ver cómo en el estallido, o a partir del estallido, el narco en ciertas zonas, territorios, fue un actor importante. Y fue un actor importante tanto en lo que era saqueo y todo eso, pero también como distribución de beneficios. Lo que se ha consolidado ahora, digamos. Pero yo creo que por lo menos a mí, lo que me ha parecido más interesante es el resurgimiento de la olla común. Esa era una organización, un tipo de organización bastante mítica, digamos, de la dictadura, y que rápidamente se puede decir, resurgió. Y es bien interesante porque la olla común es un tipo de organización, es un tipo de actor que precisamente surge fuera del Estado, es cuando no hay Estado, cuando ya los municipios no reparten, cuando la iglesia ya no sirve, cuando la junta de vecinos ya no funciona. La olla común se genera en otro espacio. Ese otro espacio, digamos, que ya lo veíamos crecer a partir del estallido, es interesante ver cómo ese otro espacio se va transformando y se va haciendo política, organización, fuera del espacio formal, digamos. Yo creo que hay que estar atento ahí, porque eso transforma los territorios. Sí, fíjate que hay varios comentarios que les voy a compartir por Facebook. Agradecemos la participación de la gente que nos sigue por Facebook. Hay comentarios bien interesantes, incluso más que preguntas. Por ejemplo, Chris Rojas comenta que la situación con la pandemia explotó y que eso está obligando a repensar el habitar. Antes de esto, ¿cierto?, de la pandemia, ya era insoportable para muchos hogares más desprotegidos, pero se metía bajo la alfombra y que, claro, muchos análisis sin retorno han habido durante estos años. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Chris, digamos. Gracias, Chris, por tu comentario. Thomas Layton, amigo personal de los panelistas, ¿cierto? Gran estudiante, amigo. Dice, claro, resulta muy necesario reconocer como punto de partida la situación de privilegio y desigualdad latente que determina muchos aspectos del habitar en nuestros territorios. Incluso yo diría la manera como tenemos de entenderlo, incluso nosotros, ¿cierto? Desde la academia. Y en ese sentido, entendemos, ¿cierto?, que hay ahí un poco un desafío que está abierto dentro de lo que plantea Sebastián y que nos toca directamente. Carla Andrea, también amiga de este panel, ¿cierto?, estudiante nuestra, nos comenta que al final la gente sigue tomando decisiones que no tienen ni una vinculación con la realidad territorial y que en ese sentido los profesionales y técnicos que habitan en los territorios tienen que levantar propuestas y soluciones desde sus territorios, pero que es difícil que se organicen y que sean validados igual ante el sistema. Y eso es interesante porque, interpretando un poco a Larenas, ¿cierto?, cuando Larenas decía que la oligarquía hace oídos sordos respecto del poder popular, entendiendo también la capacidad de acción, ¿cierto?, de los propios habitantes, cuando el sistema te invisibiliza, como ocurre, por ejemplo, qué sé yo, en los matinales de televisión, en los informativos de televisión, donde lo único que se hace referencia, más allá de los técnicos, es vandalismo y narcotráfico, ¿cierto? Y no se releva la capacidad de acción de los propios habitantes, esa capacidad queda de cierta manera invisibilizada. Todo finalmente es muy burocrático, dice Carla, tanto para validarse como para recibir ayuda. Entonces hay muchas trabas que impiden, igual, que más mentes puedan opinar frente a esta situación. Les comento a nuestros
a las personas que nos están escribiendo que nosotros no tenemos el acceso directo al Facebook, estamos siguiendo en Zoom, y para que no se acople, para que no se produzca ese problema, estamos leyendo desde el Facebook sus comentarios, entonces por eso se los comparto a los panelistas para que ahora conversemos también un poquito de eso. Y Juan Márquez hace unas preguntas súper interesantes, súper punzantes. ¿Cómo la academia facilita la salida de la crisis? Gran tema. Pregunta a abordar y que yo creo que es una pregunta que sintetiza también en buena medida los comentarios anteriores. ¿Es necesario que las y los académicos tomen un papel activo en sus instituciones que abran estos espacios a los territorios? Claro. Efectivamente, la academia, ¿cierto?, corre el peligro muchas veces de convertirse en parte de ese conocimiento experto cerrado a los territorios, etc. ¿Qué rol juega la construcción de conocimiento en los territorios facilitados por la academia? Esto es lo que nos pregunta Juan. Y me parece que esa pregunta inicial sintetiza bastante los comentarios de los demás, participantes, ¿cierto? ¿Cómo la academia facilita la salida de la crisis? ¿Quién quiere tomar el testigo caliente de esa pregunta? ¿No? O Eduardo, no sé. Eduardo, por favor. Creo que a nivel, el problema es cuando, y voy a hablar más en el contexto de México y que ya se nota, ¿no? Por un lado, al inicio de la pandemia, al inicio de este confinamiento social a mediados del mes de marzo, a la universidad siempre se le ha tomado a la UNAM se le ha tomado como, bueno, ¿y la UNAM qué opina, no? Y la UNAM da su opinión, sus expertos dan su opinión, ¿no? Pero a la mitad de este proceso de confinamiento social, la universidad ya dice una cosa y el gobierno dice otra. La universidad critica las acciones que hace el gobierno y que un poco al comentario que hacía Jorge de a oídos sordos, el dicho dice, a palabras de borracho, oídos de cantinero, pues prácticamente la universidad marcó sus fechas y de cuándo se reingresa y en favor de su comunidad. Pero también aquí tenemos el problema de que, por ejemplo, se habla de una manera desarticulada, ¿no? Una cosa es lo que el gobierno federal, el gobierno del país pueda decir, y la otra es lo que el gobierno local de la Ciudad de México haga en particular con la universidad, ¿no? La UNAM está trabajando en un modelo de vacuna, en una vacuna en conjunto con la coordinación científica del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay una cooperación en ese sentido, ¿no? Oye, Eduardo, sí. A propósito, hay una pregunta que es directa para ti, te la voy a plantear porque yo creo que va en la línea de lo que estás comentando. Michelle nos pregunta, así como Jorge planteaba que acá la salida de la crisis pareciera que va a ser más neoliberalismo, ¿cómo ves la salida de la crisis, principalmente económica, de México? No sé si podrías también responder esa inquietud. Sí. Para un antropólogo esa pregunta puede ser muy idealista. Tendríamos que tener aquí un economista que nos dijera, pues mire, la fórmula puede ser. No, un poco respecto a lo que venían comentando, creo que el problema es tener un gobierno federal que hace crecer su figura como individuo y como una persona importante en este proceso histórico de ser un presidente de izquierda, cuando lo comentaba que es más bien un populista nacionalista, ¿no? Pero que inclusive se nota en los desacuerdos que hay, incluso con su propio partido y con su propio gabinete de Estado, ¿no? Entonces, creo que hay más participación de la universidad en temas particulares con algunos gobiernos. El Instituto de Geografía acaba de sacar estos mapitas interactivos a partir de ArcGIS, en los cuales
manejan una vulnerabilidad por municipio para poder determinar qué municipios pueden ser los más proclives a activarse, etcétera, etcétera, cuáles no. Son herramientas que la propia universidad puede hacer. Ahora, que el gobierno les haga caso es una cosa completamente distinta. Ahí hay una cita muy importante de un antropólogo que es Guillermo Bonfil Batalla, en el cual decía que la antropología podía generar las revoluciones en el pensamiento, pero que el gobierno les haga caso al antropólogo es otra cosa, es completamente distinto. O sea, pero eso pasa en muchas universidades. Si nuestra universidad fuera una universidad técnica, como pensando en Países Bajos como la Universidad de Delft, bueno, posiblemente sería otro camino u otro pensamiento, ¿no? O sea, últimamente en el caso mexicano hay universidades públicas y autónomas en cada uno de los estados que dan pauta a los caminos que se pueden seguir. Que los tomen, eso no sé. Ahora, en cuanto a la crisis en México, la crisis económica, ahorita veía el BBVA o el Bancomer, dice que posiblemente haya un total de una gran cantidad de mexicanos que van a caer prácticamente en la pobreza a partir de que fueron despedidos o a partir de que prácticamente no van a volver a ser contratados debido a una serie de cuestiones. Sacar a la población o inyectarle a la población, el gobierno lo que se va a centrar es en el asistencialismo social, que es lo mismo que pasa en Chile. El problema es si tienes el dinero suficiente para seguir generando ese asistencialismo. Si sigues pensando de que el petróleo es la mina de oro que te va a sacar, cuando tú no puedes controlar el petróleo. Y cuando el gobierno que tienes en la actualidad ha dicho que la corrupción es lo que está combatiendo, pero al interior del gabinete hay personas que están metidas, que tienen súper metidas las manos en la parte de la corrupción. ¿Cuál va a ser el camino más fácil para salir del declive económico en el que estamos? Yo creo que en el momento en el que dejemos de pensar, en el caso mexicano, en los combustibles fósiles y dar una alternativa a lo que viene siendo lo que han llamado la ingeniería verde, en cierto sentido, ¿no? Pero también eso es un según. O sea, hablar de la sustentabilidad es como hablar de la solidaridad vía el asistencialismo social de algunas organizaciones no gubernamentales. Lo que sí va a generar es un cisma social en la mayor parte de la población en México, que ojalá pues mueva conciencias, pero creo que algo, un poco apuntando a lo que decía anteriormente, creo que trabajando desde la escala local, lo que implica igualdad y solidaridad desde las propias cooperativas o los propios grupos organizados es la mejor manera de poder salir de esta crisis. Okay. El gobierno o sea, lo va a ver de una manera distinta. Por eso es muy importante las estrategias que hace el narco. O sea, el narco, los diferentes cárteles no están dando a todo, no están atendiendo a sus localidades, a las localidades con las cuales pueden depender. Oye, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo la academia facilita la salida de la crisis? La Arenas y Monsalve, a ver si se mojan. Ya. Bueno, la primera cuestión que yo creo que hay que poner sobre la mesa es lo amplia y a ratos contradictoria que puede ser la perspectiva académica que opera, por ejemplo, en una universidad como la Universidad de Chile, ¿no? En términos que hay disciplinas o ciertos ciertos colectivos al interior de cierta disciplina, ¿cierto?, que más bien apelan a resolver el problema desde adentro, ¿ya? Y por lo tanto, más bien haciendo un conjunto de recomendaciones para corregir el modelo, ¿ya?
Y por otra parte, pueden haber también otros colectivos, ¿cierto?, que más bien apelan efectivamente en el ámbito de un poco de las preguntas concretas, de que la academia debiese estar, ¿cierto?, más bien orientada a generar condiciones de redistribución de poder, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, que la universidad efectivamente, más que de algún modo generar alianzas, conversaciones, diálogos, ¿cierto?, con las élites, ¿no?, la universidad más bien genere alianzas, conversaciones y espacios de colaboración con aquellos que carecen, ¿cierto?, de esas posiciones de poder, ¿no? Mi postura, ¿ya?, y que la he asumido, digamos, creo que en buena parte de mi experiencia en la Universidad de Chile, es que en tanto universidad pública, ¿ya?, la Universidad de Chile de algún modo les pertenece a todos los chilenos, ¿ya?, y chilenas, ¿ya? Y por lo tanto, desde mis posibilidades, ¿cierto?, siempre he intentado de poner lo que, entre comillas, yo puedo representar de la universidad precisamente al servicio de esas disputas, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que ser también muy claro, ¿no?, de que no se trata que la universidad represente, ¿no?, a esos colectivos, a esas organizaciones, a esos territorios, ¿no?, sino que más bien la universidad aparezca como una especie de entre media colaborador, si uno pudiera ponerlo en esos términos, ¿no?, más allá de la mala fama que tiene la palabra colaborador, ¿no? Pero creo que la forma, ¿cierto?, en que la universidad o la academia pudiese trabajar, ¿cierto?, con los territorios, es precisamente sentándose a la mesa con esas organizaciones, ¿ya? Contribuir con algunas ideas, ¿cierto?, a visibilizar posiciones, a construir posiciones, ¿ya?, pero en donde el actor principal sean precisamente los territorios, ¿no? Excelente. Sebastián, ¿cómo responde la interrogante? Y yo, para polemizar un poco, para meter un poco de cizaña, yo creo que precisamente una pregunta peligrosa. ¿Por qué lo digo? Porque, tal como está, así como la academia facilita la salida, ¿por qué la academia tiene que facilitar la salida? O sea, yo creo que ahí no estoy juzgando a la persona que hace la pregunta, lo que estoy diciendo, esa idea, hay larvada ahí una idea, una tentación tecnocrática, de que la academia, la universidad, es un espacio de sabiduría, donde están, entre comillas, los mejores, los más ilustrados, los que saben, y que tienen que sacar ellos la solución. Y manteniendo la distancia, es como cuando se plantea que prácticamente el colegio médico tendría que gobernar este país en pandemia. Yo tengo respeto a los médicos, pero los médicos no son médicos, ellos saben una cosa, pero no entienden la complejidad de una sociedad y no están para eso. Entonces, la idea, y lo segundo, hay que tener cuidado cuando se habla de la universidad, porque es una institución con muchos años, entonces, pero una cosa es la universidad, la fantasía que tenemos nosotros de universidad, y otra cosa es la institución de educación superior en un modelo neoliberal, que tiene una función específica. Los académicos en una universidad chilena hoy día está medido por la cantidad de papers que hacen, no por la docencia. Entonces, y paper ojalá en inglés, no para que sean leídos en el territorio o por chilenos. Entonces, gran parte de la academia no está enfocada a la gente de la calle, digo, por ponerle un nombre. Entonces, yo creo que la pregunta es interesante porque pone en cuestión de para qué, finalmente, para qué es la academia en un contexto como este. Yo prefiero pensarlo más que como una institución que hace cosas, o sea, o que va a tener la solución, como un espacio donde se puede debatir esa solución entre distintos actores, digamos, porque
La gracia que sí tiene la academia es que ahí hay médicos, economistas, antropólogos, arquitectos, digamos, y ahora, un poco como lo que dice la Arena, ¿sabes? ¿Cómo logramos que ahí también participe en ese espacio otra gente, digamos, otros actores? No meramente los académicos, las académicas, así, encerrados en su bola, o sea, en su burbuja, eh, porque creo que eso finalmente es tecnocracia y nos va a llevar a lo mismo que tenemos ahora. Bueno, fíjate que para ir un poco cerrando el ciclo, tenemos varios comentarios de gente, los voy a leer resumidamente antes de que cerremos acá, pero creo que también nos permite, un poco en la línea de lo que planteaba Eduardo al principio, bueno, Jorge también, nos permite un poco ir esbozando una respuesta un poco a la pregunta que hacía cierto Juan. Adolfo también hace una reflexión interesante respecto de la elitización de la moral a nivel territorial cuando se va validando desde lo institucional, que me parece que es también bastante interesante. Caroline Muñoz, también, amiga nuestra, nos habla, ¿cierto?, de cómo el neoliberalismo efectivamente fija estándares mínimos de lo que es política y socialmente aceptable en nuestro país, deshumanizando, ¿cierto?, el sistema de gobierno, etcétera. Y yo creo que de cierta manera, como reseñaba la Arenas muy explícitamente, claro, la universidad, ¿qué es lo que hace? La universidad lo que hace es producir conocimiento. La pregunta es, ¿para qué sirve ese conocimiento? ¿Cierto? Y en este sentido, un espacio como este, de cierta manera, nos permite mantener o abrir líneas de contacto, de diálogo, de reflexión en conjunto con nuestros estudiantes o gente interesada en el tema, muchos de ellos con mucho conocimiento respecto de sus propios territorios, y son efectivamente esas líneas de diálogo las que posiblemente permitan generar sinergias, ¿cierto? Y ojo con la paradoja de lo que menciono, porque también el concepto de sinergia tiene o ha adquirido durante los últimos años un revete bastante neoliberal. Pero en el fondo son espacios de diálogo que nos permiten cuestionar, y yo creo que el desafío ahí, y esta es mi posición personal, me despido con ello aprovechando que soy el moderador y tengo ese privilegio, nuestro desafío es efectivamente pasar de la reflexión crítica también a una incidencia territorial más explícita, ya sea a través de nuestros proyectos de investigación, a través de las actividades de docencia, de cierta manera canalizar o compartir, dialogar, abrir la visibilidad de los conocimientos que vienen de los territorios es un desafío súper importante para nosotros en lo particular y como miembros de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Entonces, también un foro como este nos deja la posibilidad, de cierta manera, de mantener caminos abiertos de diálogo, de conversación, donde el conocimiento que produce la academia se nutra de los conocimientos que provienen de los territorios. Y ese es un desafío, y ahí también comparto con Monsalve, que no solamente corresponde a los académicos, sino que también corresponde a los estudiantes, quienes tradicionalmente en la Universidad de Chile, nosotros mismos, han jugado un rol fundamental en ese desarrollo. Así que, bueno, les agradezco a todos su asistencia, a los panelistas, ¿cierto?, a nuestro público, a quienes nos han hecho comentarios, etc. Yo espero que una conversación como esta pueda seguir generando un diálogo abierto. Desde el Instituto de la Vivienda los invitamos súper explícitamente a participar de nuestro blog In Vitro, que es posiblemente nuestro canal de comunicación más extenso, más diáfano, ¿cierto? Y a través de In Vitro poder propiciar, generar y aportar a esos diálogos, a esos debates y también a alternativas de solución, digamos. Eduardo, para terminar. No, para que terminemos todos, más bien. Yo creo que es importante lo que estás diciendo. Yo creo que una de las ventajas que tenemos, tanto o de vínculos que tenemos, y lo comparto porque cuando tenemos este tipo de charlas entre los colegas del Instituto de la Vivienda con nuestro campo de conocimiento, es de que somos dos entidades académicas atípicas
a diferencia de muchas escuelas de arquitectura o de muchos institutos de arquitectura en el resto de Latinoamérica. O sea, mucha de nuestra práctica va aterrizada directamente con la población. Y creo que muchos de los aprendizajes que vienen a futuro a partir de esta pandemia están aterrizados con un trabajo muy grande que nuestros estudiantes hacen, pero que nosotros también como investigadores hacemos y que lo vamos trabajando y que lo vamos haciendo, ¿no? Y que esa es también una retroalimentación muy fuerte y que nos da pauta para hacer, sí, artículos o para inclusive empujar políticas o empujar a gente que está trabajando en la política para lograr hacer cosas, ¿no? O sea, creo que tenemos una herencia académica ahí, tanto el Instituto de Vivienda, y lo voy a mencionar ahora, el INVI como llegar a un número 100 en la revista, que muy pocas revistas latinoamericanas o sea, llegan a eso es también para aplaudirlo. Pero, y el vínculo que se tiene con la sociedad es muy grande. O sea, y que se lee tanto en el blog que comentas de In Vitro, como también se lee en la revista, como se lee en muchos de los proyectos que ha participado el INVI a lo largo de toda su historia y también de los profesores del campo de conocimiento al que yo pertenezco, ¿no? Y que es una historia que tiene 40, 50 años, que se ha ido gestando y que va de la mano de los que producen el espacio desde sus propias manos y que es muchos de los elementos con los cuales nosotros trabajamos para enseñarlo con los alumnos. Bien, les agradecemos a todos, especial también agradecimientos a Claudio Castro, a Fernando Dowling y a Alberto Teixeira, que nos han, de cierta manera, a Daniel también, que nos han facilitado este espacio. Y bueno, la invitación está abierta, los invitamos a seguir en contacto. No, mantengamos el diálogo crítico y constructivo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien.